Ya, bien. Hoy estos 2 días han sido muy intensos y estamos por terminar nuestra última mesa de esta segunda jornada del primer encuentro de Patrimonio y Educación, Territorios que Enseñan, con esta mesa que se llama Documentar el Patrimonio. Esta mesa trata sobre la identidad, que según García Canclini es la construcción de una narrativa compartida que se sostiene en elementos que forman parte de una memoria colectiva. El patrimonio, si bien no es el pasado ni la historia, los contiene como elementos, es decir, se forma a partir de una mirada hacia el pasado, pero también se perspectiva hacia el futuro en tanto propone valores que deben ser transmitidos. En esta mesa se abordan el uso de la documentación participativa como una herramienta pedagógica y la crónica como una experiencia de aprendizaje. Vamos a invitar a que pasen adelante a Carolina Díaz, José Soto y, que tengo las biografías guardadas en el celular. El otro, Silvana, ¿dónde está? El otro de esto, ¿está acá adentro? Está aquí, ya en la tablet, el de abajo, ya, ahora sí. Perdónenme, lo siento. Ya, ahora sí. Carolina Díaz, José Soto y Luis Gutiérrez. Y también a Luis Alegría y Pía Acevedo para que pasen por favor a la mesa. Va. Y también estoy dejando fuera a la... Oh, es que ya estamos fallando a esta altura de la vida, se nos murió hasta el cerebro. Fernanda Plaza, de la Dirección de Cultura Cerro Navia, para que presenten esta tarde. Esto es autoservicio. Gracias. Ya. Después, si es necesario, como estamos pasando las presentaciones por la televisión y de pronto hay poca visibilidad de los que están acá hacia la tele, si necesitan después cambiarse de lugar, podemos hacer como el enroque, el juego de las sillitas. Sin botarse, sí, po. Sin empujones. Ya, todos como muy buenos ciudadanos. Ok, entonces, para iniciar la conversación de esta mesa, les presento a Carolina Díaz Santis, profesora de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. Perdón por lo que voy a decir, porque esto delata cosas, con más de 10 años de trayectoria en el ejercicio docente en escuela y universidad. A José Miguel Soto Díaz, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, con una trayectoria larga ya trabajando en reinserción escolar y ejercicio docente en escuela. Y Luis Gutiérrez, profesor de Artes Visuales con 6 años de experiencia de docencia en aula, actualmente a cargo del diferenciado de Diseño y Arquitectura, y ellos son todos profesores del Liceo Polivalente José Manuel Balmaceda. Su presentación se titula Ruta Patrimonial, mi barrio tiene historia, pero además están trabajando en el taller de patrimonio del liceo. Así que les damos el pase para que puedan contar su experiencia. Me dice Dante que es el hombre del tiempo, no el del tiempo atmosférico. Sí, el Cronos, claro, el señor del tiempo cronológico, que tienen 15 minutos para presentar, para que se moderen, por favor. Eso, muchas gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes. Quiero hacer gala de mis 10 años de docencia. ¿Necesito el micrófono? Igual sí. Sí, igual sí, ya. Para la grabación. Buenas tardes. Como ya nos presentó Anet, somos profesores del Liceo Presidente Balmaceda. Y nuestra presentación se llama, como dice ahí, Ruta Patrimonial, mi barrio tiene historia. Esta es una presentación que se enmarca dentro del trabajo que hicimos para el curso El Patrimonio como herramienta de aprendizaje, trabajo que hicimos quienes estamos presentes, y además nuestra colega Valentina González, profesora de enseñanza básica, que no pudo estar presente, permisos del colegio y ese tipo de cosas. ¿Sí? Por favor, si puedes pasar a lo que... sí, cosito. Hay un pasador. Ahí. Gracias. Sí. ¿Cómo se hace esto? Ahí. Ese. Primero contarles que nuestro liceo está inserto en la población Juan Antonio Ríos.
Para quienes no conocen, la población Juan Antonio Ríos es una población histórica de la Comuna Independencia, cuya construcción comenzó en el año 45 y se extendió más o menos hasta el 60 y tanto. Es una población que se caracteriza por los complejos, bueno, como aparece en la fotito de arriba, por los complejos de edificio, igual hay algunas casas, pero principalmente, ¿cierto?, por esas viviendas sociales, ¿sí? En los años 80, además, esta población fue bien activa en la lucha contra la dictadura, por lo tanto, también se le reconoce su rol en ese momento a los pobladores de este espacio, ¿sí? Es interesante, ¿por qué hablo primero de la población? Porque la población Juan Antonio Ríos también, cuando nace con esta idea de que exista una participación comunitaria, es decir, que sean los vecinos quienes participan, por ejemplo, en la mantención y construcción de jardines, de espacios públicos, etc. Y fueron ellos los que se movilizaron al comienzo para solicitar, por ejemplo, una comisaría y un liceo, una escuela. Lo que nosotros sabemos es que la escuela, que hoy día se llama Presidente Balmaceda, pero que quizás quienes son de Independencia la conocen como el Liceo 80, fue una escuela que comenzó o nace a partir de la petición de las familias, ¿sí? Que en este espacio que era baldío, en el año 64, ¿cierto?, la gente comienza a pedir que se necesitaba un colegio, una escuela para esta población. Eso es interesante porque también habla entonces de la participación de la comunidad en la construcción de la escuela. La escuela Liceo 80, hoy día se llama Presidente Balmaceda, es una escuela que está, como aparece en el mapa, en algún tiempo decíamos en el corazón de la Juan Antonio Ríos, porque está muy cercana al CEFAM, a los bomberos, está justo como en el centro cívico de la población. Y es un colegio que atiende hoy día a cerca de 1000 estudiantes. Lo conversábamos hace poco con mis colegas, es interesante cómo es un colegio familiar. Van a veces los hijos, pero los hermanos, los primos, siempre usted le hizo clase a mi primo, usted le hizo clase a mi hermano mayor. Es un colegio muy familiar porque quienes asisten a esta escuela son principalmente gente que vive en los alrededores, ¿sí?, en la misma población. Existe una población que está más lejos, pero la mayoría es de la Juan Antonio Ríos. Pero hoy día, tanto la fisonomía del colegio como de la Juan Antonio Ríos ha cambiado. La escuela hoy día tiene formalmente un 67% de estudiantes migrantes. Digo formalmente porque ellos son jóvenes extranjeros, nacidos en el extranjero, hijos de padres extranjeros. Sin embargo, en la realidad, también conocemos que hay muchos niños que son chilenos porque nacieron en Chile, pero también son de padres extranjeros, por lo tanto, igual tienen una cultura distinta, un lenguaje, una forma de vida diferente. Y eso hace que ya, primero, el colegio ha cambiado harto, pero también la población Juan Antonio Ríos ha cambiado harto. ¿Sí? Ya no solo se pueden ver estos complejos habitacionales, sino que también esto convive con estos grandes edificios que hoy día se ponen cerca de la avenida Vivaceta, donde vive una gran cantidad de gente, la mayoría de ellos de población migrante. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque de ahí nace nuestra propuesta, ¿sí? Como les comentaba, esta propuesta nace en el marco del curso que se llama El patrimonio como herramienta pedagógica, donde Anet y Dante nos piden hacer una propuesta didáctica. Y bueno, y en este contexto, primero dijimos, hay un territorio que está conformado por una diversidad de culturas, patrimonios, formas de vida, historias. Y hoy día, por tanto, existe un desafío. ¿Cómo rescatar esa historia que yo les contaba muy rápido y que no soy experta, pero esa historia que les contaba, ¿cierto?, de esta población que tiene participación comunitaria, que tiene voz en los años 80, cómo se rescata esa historia, pero al mismo tiempo se mezcla y se construye con esta diversidad que hoy día existe. Y a partir de eso, y en relación con
o lo que hoy día nos exige el currículum en la enseñanza de la historia, de las artes y de las diferentes disciplinas, donde se lleva a un enfoque integral, es decir, que las disciplinas no estén cada una por su lado, sino que se trabajen todas juntas, es que nosotros construimos esta propuesta pedagógica integrando historia, educación ciudadana, que son las asignaturas que hace José Miguel y que hago yo, junto con arte, en específico el diferenciado de arquitectura, que es el que hace Luis, y también con los estudiantes de enseñanza básica. Porque, bueno, al igual que con el marco curricular, pero también desde algunos años en la escuela se está pensando o se intenta llevar el aprendizaje hacia un enfoque experimental y contextual, es decir, que los aprendizajes no estén aislados de la historia de los chicos, sino que se trabaje con aquello que ellos viven, que ellos experiencian, que ellos comparten día a día. En ese contexto nosotros creamos esta propuesta. Allá. Hola. Bueno, los objetivos de esta propuesta que mezclaron, como bien decía Carolina, la asignatura de Educación Ciudadana, el diferenciado de comprensión histórica del presente y el diferenciado de Diseño y Arquitectura. Los objetivos de la propuesta que nosotros teníamos es buscar y seleccionar información pertinente sobre la historia de la población en base a las experiencias de los estudiantes, al conocimiento que tienen desde sus padres, abuelos, etc. Hacer una caracterización desde los comienzos hasta la actualidad. Como bien dijo Carolina, la población ha ido cambiando a lo largo de los años, donde actualmente este porcentaje del 60 y algo % de migrantes, que de pronto es mucho más, el porcentaje formal es 60 y algo, pero nosotros hemos calculado hacia el ojo que debe ser mucho más, el caracterizar como estos cambios que han habido a lo largo de los últimos quizás 15 años dentro de la población. Y en base a eso establecer estos lazos de pertenencia, tanto de los estudiantes que han crecido en la población, como con la cantidad de estudiantes nuevos. Todos los años en el colegio vienen entrando y saliendo estudiantes que vienen llegando hace poco a Chile o que se cambian de comuna, ¿cierto? Entonces hay una rotación de estudiantes y en virtud de eso nosotros entendemos que hay una rotación en la población que vive cerca del colegio. Y resignificar el territorio en el sentido de encontrar estos espacios culturales, patrimoniales, en base a, como mencionaba, las experiencias, porque uno de los focos, que lo vamos a ver después en las fases, es generar todo este conocimiento a través de un recorrido que va a decantar en una aproximación con los niños más pequeños del colegio, ¿ya? La fase inicial de la propuesta didáctica, los estudiantes de tercero y cuarto medio construyen un concepto de patrimonio, ¿ya? En base a lo que, bueno, lluvia de ideas, experiencia en base a lo que han visto en los contenidos de comprensión histórica y también de economía. Luego hacen un recorrido más experimental del perímetro del liceo, de la población, y en ese recorrido ellos arman un mapeo colectivo de los espacios que ellos consideran importantes en base al concepto de patrimonio que crearon antes, ¿ya? Como fase de desarrollo, toman estos conceptos e indagan en las historias de estos lugares, edificios, personas, ¿cierto? Negocios, puntos de encuentro que ellos consideran que son importantes y relevantes para construir este recorrido patrimonial. Caracterizan tomando estos espacios y también se da esta fase de discutir y llegar a acuerdos en torno ya, este lugar sí, este lugar no, etcétera, en base a la economía del tiempo y del recorrido que se va a hacer. Y con la fase de aplicación, los estudiantes de tercero y cuarto, con esta caracterización del patrimonio y los lugares que ellos consideran, le van a hacer un recorrido a estudiantes chiquititos nosotros lo teníamos pensado con segundo básico, que hay el vínculo con Valentina, que es la profesora que no pudo asistir hoy día. En esa ejecución del recorrido,
se involucran los conocimientos de las 3 asignaturas. En mi caso, del diferenciado de arquitectura, nosotros con los chicos vemos croquis arquitectónico, diseño arquitectónico, estilo arquitectónico. Entonces, la idea es que estos niños chiquititos creen unas bitácoras a través de dibujo, a través de fotografías, y que vayan tomando relatos también escritos, en la medida de lo posible, porque son chiquititos, grabaciones de audio, etcétera, y que en base a eso se genere como una base de contenido patrimonial del sector y que después se lleva a un plenario. Esa sería como la fase final de esta propuesta pedagógica. Esta propuesta hasta el momento ha decantado en un taller que se abrió en el colegio este año, que está a cargo del profesor José Soto, que les va a explicar finalmente como el resultado de esta propuesta que hicimos. Buenas tardes. Este taller, este taller de patrimonio justamente se desprende bajo los lineamientos que le han comentado mis compañeras, compañeros. Les voy a presentar los objetivos. El primero fue generar una construcción de parte de los mismos niños y niñas de lo que es el patrimonio, partir desde sus creencias, lo que ellos entienden, y luego yo los fui acompañando con algunas definiciones que ya existen, con imágenes, y ahí fuimos probando. También es algo experimental, no se había hecho antes, lo cual fue importante, los diálogos, las conversaciones entre nosotros para poder ir enriqueciendo el taller. Entonces, lo primero es fomentar el sentido de pertenencia, de identidad, ¿cierto? Promover la comprensión de sus derechos y estimular la participación de los estudiantes. Aquí está, súper. Bueno, hicimos varias acciones. Durante el año, como les comentaba, la primera acción fue construirlo, que ellos lo vieron. Los niños que participan del taller son de 6º básico hasta 8º básico, lo que se entiende que hay distintos ritmos de aprendizaje, de expresión, pero todos tenían una idea y la fueron construyendo, y eso es lo interesante. Lo vincularon el patrimonio desde sus emociones, desde lo que ellos sienten, desde los significados. Y desde ahí empezó la exploración dentro del liceo, reconocer qué patrimonios existen en nuestra escuela, ¿sí? Una vez que ya estaba definido por parte de ellos, y empezaron a desarrollar entrevistas a funcionarios, a compañeros, preguntando cosas sencillas como qué te gusta hacer, qué lugares de este espacio tú consideras que son importantes para la comunidad, luego qué entienden por patrimonio, y de a poco fueron elaborando, y el día de hoy nosotros estamos construyendo un mapeo del liceo donde identificaron distintos lugares como patrimoniales. Eso lo voy a mostrar ahora. Y esto ya se lo expliqué, nosotros estamos en la fase de sistematización de la información, y aquí hay algunas imágenes. No saqué fotos en todas las ocasiones porque igual uno está atendiendo al momento del aprendizaje. Entonces, hicimos primero la primera fase, el primer semestre y un poquito del segundo, trabajamos dentro del liceo y ellos identificaron varios lugares. Por ejemplo, el CRA, ¿cierto? El CRA tiene el nombre de un profesor, Jaime González, que fue un profesor del liceo que falleció en el liceo. También tenemos un espacio dentro que es el del espacio de Maritza Soto, que es una mujer asistente que trabajó muchísimos años en el liceo y falleció también. En homenaje a ella se le dio el nombre de esta funcionaria a un espacio del liceo, ¿ya? Un patio completo. Y ellos recabaron esta historia, porque no los conocían, como les comentaba, niños de 6º y además de 8º no conocían estas historias y las fueron sistematizando y construyeron un relato. Y esos relatos los acompañamos con imágenes. Hicimos una investigación dentro de la escuela de varios hitos, ¿cierto? Murales, patios, en la misma biblioteca, y también después salimos al territorio a explorar los patrimonios que habían dentro y utilizaron las mismas preguntas. ¿Qué lugares te gustan de tu comuna, de este territorio, al Juan Antonio Ríos? Y después, ¿qué es patrimonio? Y así de a poco fueron recogiendo información, y de a poco le íbamos sistematizando. Yo los acompañaba, por supuesto, a entrenar a un niño de 6º básico, pero ella creó su relato. De hecho, lo traje, lo creó ella, yo solamente la acompañé con detalles.
y entrevistando a personas, como ustedes pueden ver, vecinas, vecinos, qué es el territorio. Y aquí están las creaciones de ellos, la foto y el relato, ¿cierto? Que fue construido por un niño de octavo básico. Y algunos pocos detalles. Y ese es un mural que fue hecho en homenaje a los asesinados, detenidos, desaparecidos en el golpe militar, ¿sí? Y el joven investigó sobre esto. Él no conocía, él estaba en la escuela, pero no se dio cuenta cómo fue el proceso de desarrollo de este mural en el cual intervinieron personas de afuera, vecinos, profesores y funcionarios del liceo, ¿sí? Entonces se construyó este relato a partir de las entrevistas que él hizo. ¿Quieren que lo lea? ¿Sí? Ya. El mural fue creado en el 2023, organizado por un profesor llamado Jorge en conjunto con una organización comunitaria del territorio llamada La Trenza. El propósito de este mural es homenajear o por lo menos informar a la población sobre los eventos de la dictadura de Pinochet. Recordar esto causó un efecto de curiosidad y variables, un tipo de recuerdo. Mientras tanto hubiera una organización, hay problemas de reacción, pero está en proceso de creación, sí. De eso se trata, es como parte de un aprendizaje. Esta experiencia de taller ha sido justamente un experimento. De alguna manera nosotros estamos aprendiendo y recogiendo experiencias para ir desarrollando otros planteamientos o el enfoque que tiene, ¿ya? Bueno, eso fue organizado por La Trenza. Voy a avanzar un poquito, que ya queda muy poco tiempo. Y este otro mural, que es mucho más antiguo, que ninguno de nosotros en la escuela, o muy pocos tienen noción de cuándo lo hicieron, que es un mosaico. Resulta que uno de los niños que participaba del taller, su tío, que estudió en la escuela, su tío muy mayor, lo entrevistó y pudimos recabar un poco la información de por qué lo hicieron. Y este mural busca homenajear la juventud, ¿sí? Fue un mosaico, ¿sí? Hecho en conjunto también con una profesora de la época, y eso, y este es bueno, no es la mejor foto de la biblioteca, debo reconocerlo, es bonita por dentro, es muy bonita por dentro, se ve un poco carcelaria. Bueno, esto lo hizo una niña de sexto básico, ¿sí? Pero lo interesante es que está el nombre de la biblioteca afuera. Exactamente. Y que está cerrado. Exacto. Bueno, lo interesante de esta experiencia es que nuestros niños han tenido un gran aprendizaje y lo vincula a las emociones, como los espacios tienen una importancia emocional que se le da a las generaciones. Bueno, los desafíos del taller, uno tiene que ver con este que les acabo de mencionar, con la diversidad de niños y niñas que participan de él. También es una oportunidad al mismo tiempo. Bueno, el motivarlos en un trabajo extra programático. Este taller fue planteado los días lunes desde las 4 de la tarde hasta las 5:30, 6 de la tarde. Entonces, que ellos se queden ya implica un gran esfuerzo. Muchos niños, partí con 20 niños y terminé con 6. Varios de los niños yo los fui monitoreando igual, porque tengo eso de profesor. Monitoreaba por qué no venían y algunos ya no les daban permiso en los hogares. También está esto de la parentalización, niños que tienen que cuidar a sus otros hermanos, tanto esos fenómenos en esto. Bueno, justamente los cambios, las escuelas tienen diversas actividades, lo cual interrumpe la fluidez y desarrollo de las actividades planificadas en algunos casos. Esos han sido como los grandes desafíos. Y por último, las proyecciones. El año 2026 queremos plantear nuevamente el taller, pero integrar a estudiantes de enseñanza media, también segundo ciclo, ampliarlo, segundo ciclo y media, para que se apoyen mutuamente, planificar salidas, otros terrenos y crear en ellos lo que pensábamos, que ellos se transformaran en guías patrimoniales del territorio de la Juan Antonio Ríos. Y esa sería nuestra proyección para el año 2026. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo trabajo. Bueno, queremos invitar ahora entonces a hacer el enroque del lugar para que presenten Pía Acevedo y Luis Alegría del Instituto de Estudios Patrimoniales. Su presentación se llama Documentar la patrimonialización, reflexiones de una historia reciente.
Pía Acevedo Méndez es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile y licenciada en Historia de la Universidad Diego Portales, investigadora y académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterre. Ha publicado artículos y libros en torno a patrimonio cultural y procesos de patrimonialización en diversos territorios del país. Luis Alegría Licuime es doctor en Estudios Americanos del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH, magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación, investigador de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, director alterno del Núcleo Milenio en Patrimonio, NUPAT. Para que la S es tan grande, por eso lo pronuncio así. Y docente del Magíster en Patrimonio de la Universidad de Valparaíso y de la Cátedra de Museología de la Universidad Alberto Hurtado. Okay. Estamos. Ya. Gracias. Bien. Bueno, agradecer la invitación, ¿no es cierto? Así que para darle inicio rápido también por los temas de tiempo. Primero, la idea es que es un poco partir de como reflexiones, ¿no es cierto?, sobre esta idea de documentar, ¿no es cierto?, el patrimonio, que era la propuesta de la mesa y nos llamó la atención, ¿no es cierto?, esa iniciativa. Entonces, mencionar que desde lo que hemos trabajado y hemos hecho una cantidad, ahí después Pía va a mencionar algunos casos, ¿no?, en los cuales hemos estado trabajando en conjunto, algunas de las reflexiones que generan, ¿no es cierto?, ese trabajo. Entonces, hay como tres grandes enfoques respecto de cómo entender, ¿no es cierto?, la gestión en patrimonio, ¿no?, o fundamentalmente en eso, pensándolo de esa manera, como la gestión en patrimonio. Entonces, uno primero tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto?, de puesta en valor. De hecho, cuando comenzamos a trabajar los temas de patrimonio, era como quizá uno de los grandes conceptos era, ¿no es cierto?, la puesta en valor. Pero ese concepto, ¿de dónde viene? Entonces, la noción o idea de puesta en valor tiene mucho que ver con un esquema más bien tradicional de entender el patrimonio, puesto que, de alguna manera, ¿no es cierto?, la noción de puesta en valor se refiere a cómo se definen criterios o valores, ¿no es cierto?, sobre lo que es patrimonio desde el mundo de los expertos, ¿no? Es un experto, ¿no es cierto?, el que define qué valores son o qué criterios, ¿no es cierto?, se establecen sobre ciertos bienes, y a partir de eso, ¿no es cierto?, se dice esto es importante para la comunidad, y entonces se llega, ¿no es cierto?, a la comunidad con una definición de patrimonio ya dada más bien desde el mundo, ¿no es cierto?, de los expertos. Y eso es como que estaba muy enraizada la idea de puesta en valor. Ahora, lo que uno podía ver es que si bien, ¿no es cierto?, incluso habían distintas ideas de valores o significados, ¿no?, era el experto el que daba, ¿no es cierto?, o otorgaba cierta autoridad respecto de cómo se entendía el patrimonio. Aquí hay varios autores que han trabajado, ¿no es cierto?, la idea entonces de puesta en valor. Se utilizan también, sobre todo, metodologías que tienen que ver mucho o están en el ámbito de la conservación. Casi gran parte de las propuestas de conservación, restauración, rehabilitación de patrimonio inmueble, sobre todo, ¿no es cierto?, se instalan mucho desde esta idea, ¿no es cierto?, de la puesta en valor. Diagnósticos, por ejemplo, respecto a los sitios, ¿no? Ese es un poco el modelo. Sobre todo, ¿no es cierto?, la idea de puesta en valor tiene que ver en cómo tomar decisiones, ¿no?, respecto de ciertas acciones. También en el caso español, Felipe Criado ha trabajado también, ¿no es cierto?, la idea de puesta en valor desde el mundo de la arqueología, incorporando la variable del territorio. Entonces, no es solo, ¿no es cierto?, los bienes patrimoniales como aislados, sino cómo se articulan, ¿no es cierto?, en el marco de un territorio. Tiene mucho que ver con desde el trabajo de la arqueología, los sitios arqueológicos. Incluso entendiendo que el patrimonio es una construcción social, ¿no es cierto?, este criterio igual sigue instalado dándole preferencia o relevancia a ciertos valores, ¿no?, ciertos valores que predominan respecto en un territorio respecto de otro. Entonces ahí hay un poco la idea, ¿no es cierto?, de que está muy asociado a la idea de rentabilidad social, la idea de, incluso utiliza la idea de una cadena de valor, ¿no?, como va a plantear, ¿no es cierto?, la idea de cómo gestionar el patrimonio, ¿no? También se habla después de activación patrimonial. Hay otro enfoque que tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto?, que entiende también el patrimonio como una construcción social,
que entiende que hay distintas, ¿no es cierto?, nociones de valor contenidas en un propio patrimonio, y a partir de esto está la idea, ¿no es cierto?, de cómo gestionar un trabajo junto con distintos colectivos. Hay una mirada crítica también acá de lo que se conoce como la expansión patrimonial, esta idea de que en algún momento, ¿no es cierto?, todo tiende a transformarse en patrimonio. Entonces hay una mirada también crítica respecto de eso, y por eso la idea de activación va a ser importante. Asume esta idea de que la activación está asociada a unos fines. Entonces, quienes buscan la activación patrimonial es porque hay una motivación detrás, que puede ser identitaria, que puede ser política, que puede ser económica, por ejemplo, a través del desarrollo del turismo, ¿no? El patrimonio se transforma como una suerte de medio, ¿no?, para posibilitar, ¿no es cierto?, discursos más allá de él. Y bueno, en el tema de los museos también, todo el tema de los ecomuseos, se trabaja mucho la idea de la activación patrimonial también ahí. Toda esta propuesta de la nueva museología que surge de los años 60 en adelante, como se decía en la mesa anterior, ¿no es cierto?, en la década de los 60, con todos estos cambios de paradigma, los museos también discutieron sobre la idea de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no?, y el trabajo con las comunidades. Y también una autora española, Cristina Sánchez, es interesante porque vuelca la discusión sobre la activación patrimonial y sobre la gestión del patrimonio en algo que ella denomina los regímenes patrimoniales, ¿no?, que serían como esto, de alguna manera, el contexto en el cual, ¿no es cierto?, en un momento determinado los distintos actores interactúan respecto del patrimonio. Y eso puede ser interesante porque da cuenta de la necesidad de participación. Los regímenes patrimoniales, uno podría decir, ¿no es cierto?, es el Estado, pero también sociedad civil, y va a depender o tiene distintas características, distintos momentos, ¿no? Y por último, la idea de patrimonialización, que ahí está, ¿no es cierto?, Davalon, que es un autor francés que va a ser muy importante, asume también la idea, ¿no es cierto?, del patrimonio como una construcción social, en el marco en el cual nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera nos movemos, entendiendo que el patrimonio no son solo los objetos, ¿no?, o los bienes de alguna manera materiales o inmateriales, sino también el conjunto de relaciones sociales, ¿no es cierto?, que estos generan. Entonces, además, sobre la patrimonialización podríamos decir que hay distintos, como, ¿no es cierto?, activaciones o motores, como está ahí, se plantea. Casi siempre el tema del riesgo o la pérdida es un elemento clave, ¿no?, cuando algo se va a deteriorar, se destruye, pero también, ¿no es cierto?, todo el tema de la identidad y la memoria, en las distintas comunidades que quieren, ¿no es cierto?, dar cuenta de una política identitaria, y el patrimonio se transforma en un elemento clave ahí. ¿Qué decir del tema del turismo, ¿no? También, ¿no es cierto?, un motor importante para los procesos de patrimonialización, todo el tema del turismo, y por cierto también la agenda internacional, ya sea UNESCO o en el caso de los países, ¿no es cierto?, la agenda de políticas públicas. Y en este marco es que nosotros nos movemos. Ahí está Laura Jean Smith con toda esta idea del patrimonio, ¿no es cierto?, autorizado, ¿no?, el discurso autorizado del patrimonio, pero que en el marco de esto es importante. Claro, nosotros, más que registrar el patrimonio, ¿no es cierto?, como un ejercicio técnico, y Pía les va a mostrar un poco lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es registrar la patrimonialización, ¿no? Ese es como ha sido como nuestro el gran foco, ¿no? Y con las distintas etapas que esto tiene, pero sobre todo, ¿no es cierto?, está asociado a esa idea, a documentar cómo las distintas comunidades, ¿no?, participan y se hacen, incluso reconfiguran los propios sentidos de lo que entendemos como patrimonio. Yeah. Hola, buenas tardes también. Efectivamente, la idea nuestra, haber dividido la ponencia así, es este marco como más teórico, y yo les voy a mostrar el caso que hicimos precisamente ahí, como lo que dijo Luis, ¿no?, gestionar el patrimonio desde lo colectivo en un sector de la Comuna de Independencia, específicamente la población Manuel Montt, que además es una de las zonas típicas que tiene la comuna, a propósito de, en el fondo, no una necesidad puntual que hubiéramos levantado desde alguna organización o los académicos, sino de los mismos habitantes también, en vínculo con el equipo que estaba en ese momento instalado en la comuna, perdón, en la población Manuel Montt, del programa Quiero mi barrio. Entonces es interesante también cómo vamos identificando actores ahí que participan. Bueno, el proyecto, la iniciativa como tal, se denominó Memoria Mori,
¿ya? En particular por la escuela que está en la población Manuel Montt, que me hace mucho sentido con lo que expusieron los colegas acá anteriormente respecto de los roles que cumplen ciertos establecimientos educacionales. En el caso, lo que ellos explicaban es la misma lógica que aplica, bueno, en el corto plazo se denominó Camilo Mori, tuvo varios otros nombres previamente, pero en el fondo es esta importancia que se le otorga al establecimiento educacional en virtud de la gestión familiar que implicó su creación. O sea, acá estamos hablando que efectivamente era un sector, una población específica, muy antigua. De hecho, en el año que nosotros empezamos el trabajo, la escuela cumplía 80 años. Entonces, claro, había toda una carga simbólica, familiar, afectiva sobre la escuela que de una u otra manera los habitantes querían relevar. Por lo mismo que decían los colegas acá, ¿no? Familiares que habían estudiado ahí, más de 3 generaciones vinculadas al mismo establecimiento. Y además, desde lo físico, había un aprecio importante al establecimiento porque habían pintado las paredes, habían restaurado espacios, habían comprado, no sé, el vidrio que se había quebrado. Eso era muy de la gestión de las familias. Así que en virtud de esa experiencia, con la escuela como motor de estos procesos de patrimonialización, se desarrollaron una serie de acciones que se los vamos a ir contando. Bueno, la población Manuel Montt, quizás para los que no conocen, también está ubicado cerquita de la Juan Antonio Ríos, somos vecinos ahí de la experiencia, y de hecho muchas personas nos contaban, ¿no? En un minuto, que pensaban que Manuel Montt era también la Juan Antonio Ríos. Es como que, y hay un tema simbólico importante porque los vecinos también hacen la distinción, la Juan Antonio Ríos llega hasta ahí y nosotros somos la Manuel Montt, entonces también es bonito de señalarlo. En términos de características históricas, y aquí obviamente voy a leer el libro de Dante y de Lanet, ¿no? Respecto de la historia de la población Manuel Montt, pero es básicamente un conjunto habitacional que surge en el contexto de la ley de habitación barata, pero también en el contexto de una gestión colectiva de choferes y de conductores tranviarios, ¿no? Que compran en este caso un terreno y efectivamente se empieza a gestionar la construcción de la vivienda, ya bajo modelos arquitectónicos bien característicos, ¿no? Que le valió en parte también esta declaratoria, este reconocimiento de monumento nacional, pero si bien eso es muy relevante, para lo que nosotros nos competía y para lo que nos convocaron más bien era para trabajar los temas de memoria, ¿no? Y de patrimonio y de identidad, vinculados con el espacio, pero por supuesto desde otras lógicas. Cuando nosotros empezamos ahí a trabajar, nos vinculamos con varios actores que yo creo que es muy relevante desde la perspectiva de la gestión patrimonial desde lo colectivo, como lo decía Luis, que tenía que ver con la escuela, juntas de vecinos, ¿cierto? El equipo del programa Quiero mi barrio y nosotros. Cuando digo nosotros, bueno, está Luis, Carlos y una serie de personas del equipo, ¿no? Pero no con esta lógica de decir, bueno, venimos desde cierta disciplina e identificamos ciertos hitos o ciertos espacios y los comentamos, sino que era como nosotros, en el fondo, conversamos, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Cuál es la intención? Entonces, una de las primeras premisas que plantean los vecinos y las vecinas es que la gente nos conozca. Uno tenía que ver con diferenciarse de Juan Antonio Ríos, era una cosa que era muy importante para ellos. Lo otro era que muchos vecinos ya estaban de edad muy avanzada y no querían perder las experiencias que los vecinos y las vecinas tenían. Y lo otro era el aniversario de la escuela. Entonces teníamos como varios temas ahí dando vuelta, ¿no? Y también ellos querían reivindicar un proceso que había sido muy relevante, que había sido precisamente la declaratoria de zona típica. En el fondo decir, esta declaratoria existe no porque vino, lo dicen así, ¿no? Estoy parafraseando, no porque vino el municipio, no porque vino el Consejo de Monumentos, sino porque nosotros, como vecinos y vecinas, levantamos esta gestión para evitar que nos destruyera la población a raíz de la autopista, ¿no? Entonces, esa acción los vecinos consideraban, sobre todo la segunda generación, que estaba súper invisibilizada. Entonces decían, hay un monolito pequeño, pero los más chicos no lo saben. Entonces, ¿cómo nosotros damos cuenta que esta gestión tiene que ver con nosotros? No fue algo vertical, sino que fue algo que nace desde las bases, por decirlo así. Entonces, frente a todo eso, teníamos muchos desafíos. Así que empezamos a trabajar y ahí lo que nosotros trajimos es como un poco la metodología, ¿no? Como, ya, ok, todas estas necesidades se tienen que volcar en ciertas acciones, como un poco lo que decía Luis y Moncusilla el 2005, en fin, la activación patrimonial. ¿Cómo activamos esas memorias? ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, se definieron 3 grandes acciones que están en la parte baja, ¿no?, de la presentación, que uno es una ruta patrimonial. En el fondo, vamos a dar a conocer el espacio, pero ¿qué queremos que conozcan? ¿No? Casas, espacios públicos, la escuela, bueno, donde habían pequeños bares, clubes, el tema deportivo, en fin. Ahí trabajamos mucho con ellos, varias sesiones, podemos compartir con ustedes la metodología porque fue súper interesante. Después también eso decanta, ¿no?, a raíz de la ruta, que después nosotros los profesores lo empezaron a ocupar, y aquí tal vez como señalar algo, ¿no? Una de las cosas que hicimos también fue trabajar con los profes de la escuela,
Y nos llamaba mucho la atención algo, que ellos decían que no conocían la población. Muchos profesores, lo clásico que hacemos muchos, ¿no? Es como voy a mi trabajo, me bajo, no sé, eventualmente el transporte público, llego en auto, entro, dicto mi clase y me voy. Entonces, los mismos profesores tuvimos que hacer varias salidas para que ellos conocieran la población. Porque, claro, era difícil decir, lleven a todos los chicos, y en el fondo lo que ellos decían es, a nosotros nunca nadie nos había contado nada de este espacio. Entonces, ahí hubo un punto, se trabajó con ellos, en fin. Y luego de eso, al año siguiente, emerge esta gran necesidad de la conmemoración de los 80 años de la Camilo Mori. Y ahí se plantea la posibilidad de hacer una exposición temporal, porque a los que trabajamos en patrimonio nos pasa mucho que de repente las personas como que anhelan un museo, ¿no? Donde nosotros tenemos la idea de que se reivindica nuestra experiencia o nuestras memorias tienen la posición que merecen y es museo. Claro, pero para transitar al museo hay que hacer un montón de cosas previas, ¿no? Y puede que nunca lleguemos al museo y no está mal, pero vamos a ir definiendo algunas acciones que se puedan realizar. Y como último punto, surge la posibilidad de instalar señalética en el barrio. O sea, era como algo que nosotros veíamos muy lejano, y por eso son así, ¿no? Primero la ruta patrimonial, luego la exposición temporal y finalmente la señalética, porque claro, llegar de nada a una señalética en un barrio, en un espacio público, era imposible. Desde la gestión patrimonial nosotros le decíamos, no menos en un barrio zona típica, no hay cómo hacerlo. Validémonos, ¿no? Generemos las confianzas, demos cuenta de nuestro trabajo y, claro, hagamos la espalda para después llegar dignamente y decir, queremos una señalética, ¿no? Y así fue un poquito. Pasando, hay algunos procesos, ¿no? Nosotros también, al igual que los chicos, está todo definido en términos de investigación, levantamiento de documentación, entrevistas con los vecinos, ¿cierto? Bueno, trabajamos ahí, elaboramos un guión, ¿cierto?, para el realizar la exposición, convocatorias a los vecinos, pasamos muchos tiempos en el barrio, almorzamos en todas las casas, lo pasamos chancho, estuvimos ahí compartiendo con todos, ¿cierto? Después, claro, nosotros íbamos siempre monitoreando el tema, porque en el fondo estábamos, pero quienes activaban un poco el barrio eran las personas que estaban ahí permanentemente. Equipo Quiero Mi Barrio, ¿cierto?, profesores y docentes de la escuela, juntas de vecinos. Era como un poco lo que se fue armando. Bueno, la difusión también fue súper importante. ¿A través de qué canales damos a conocer esto? ¿No? Vamos a hacer una ruta, queremos que participen, que traigan sus imágenes, que todo, y ahí se definían qué canales eran los pertinentes. No a todos nos sirve la misma forma de comunicarnos, ¿cierto? Algunos sirven, no sé, por hablar de redes sociales, ¿no? Instagram, otros Facebook, otros el WhatsApp comunitario, otro el puerta a puerta. O sea, nosotros también teníamos una cosa física que íbamos a dejar a las casas de los vecinos más mayores para que pudieran participar, y era bien significativo porque a los encuentros ellos llegaban con eso. Era como, a mí me llegó esto a mi casa, vengo. Entonces nosotros ahí le damos el valor a la cosa más como física y a esto como epistolar, ¿no? Porque tenía su nombre. Entonces el vecino llegaba como, a mí me invitaron a esto, y había una solemnidad que ellos también respondían de manera muy bonita. Ahí está también nosotros, dentro de todo, bueno, Carlos que está ahí es profe, y Carlos también trabajó toda la dimensión de la educación patrimonial, porque cuando se hace la exposición en Camilo Mori, nosotros capacitamos a los chicos de 7º y 8º para que fueran guías de su exposición. Entonces los chicos estaban ahí con nosotros, tuvieron 2 mañanas, los estudiantes del 7º y el 8º, ¿no?, para poder después mostrarle ellos a sus compañeros la exposición. Y aquí hay un tema que es muy importante, que yo creo que lo recomendamos porque para nosotros fue un aprendizaje sobre la marcha, pero la verdad es que tuvo muy bonito resultado, que es que dentro de las conversaciones sobre la exposición se define, ¿cierto?, la cosa más teórica, en fin, pero había un punto que nosotros teníamos todavía como deuda, y era que los y las estudiantes se vieran en su establecimiento en la exposición. Y en las conversaciones, ya a esa altura eran como disvariaciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces alguien dice, bueno, hagamos una convocatoria de pintura. Entonces, ok, ¿qué significa eso? No, convoquemos a los 360 y tantos niños aquí en cuadritos de madera de 20 por 20, pinten lo que significa para ellos y ellas su escuela. Ya gestionamos donación de los famosos 20 por 20, en fin, témperas, toda la cosa, hicimos 2 días de pintura. Entonces, y dedicamos un día más al montaje. O sea, las 360 y tantas pinturas se montan en el hall de la escuela, en un espacio específico. Y claro, para nosotros fue increíble ver la respuesta, porque cuando los niños y las niñas salen, ¿qué creen ustedes que es lo primero que buscaron? Su pintura, por supuesto. Entonces ahí uno da cuenta, ¿no?, de que el patrimonio tiene que ver con esto, ¿no?, con la posición que tú tienes dentro de un contexto, cómo tú participas de ello, y también desde los afectos, porque no solo busqué la mía, sino la de mi amigo, la de mi compañero, y voy así como haciendo eso. Y nosotros, honestamente, desde lo más material, le dábamos una vida a esa exposición de 2 meses, porque estaba en el hall, jugaban a la pelota, se empujaban, no sé qué, pero el gesto de que ellos estuvieran ahí
generó que la exposición esté hasta el día de hoy, y han pasado 5 años. ¿Por qué? Porque hay un cuidado, porque tú te observas, porque los que pintaron hace 5 años ya probablemente algunos salieron de la escuela. Pero en el fondo hubo, y los profesores estaban muy sorprendidos porque decían, Pía, no la rompen. O sea, juegan pero con cuidado, no tires la pelota para allá porque en verdad están los cuadros. O sea, era una cosa como bien significativa. Bueno, productos, ¿no? Para que ustedes todo esto está disponible, nosotros lo tenemos todas las rutas, chiquillos, también los podemos compartir para que ustedes las tengan por ser barrios vecinos, ¿no? La ruta patrimonial, el formato está, se lanzó, se imprimieron inicialmente 500 ejemplares de este díptico, después está la versión digital también, ¿cierto? Lo ocuparon muchas veces los profes, cuando gente iba sacaban a las personas. Hay esta parte de la metodología, ¿no? Con el Luis hicimos varios talleres también donde hacíamos catalogaciones colectivas de imágenes porque emergían espacios, ¿no? Mira, esa casa era el club deportivo, o pasaba mucho que en estos conjuntos habitacionales muchos lugares eran como clubes en fin, de donde ir a tomarse una cosita, ¿cierto? Donde compartir, entonces estaban en distintos lugares y después eso, bueno, por distintas razones como que cesa ese funcionamiento, pero ellos lo recordaban, ¿no? Como en esa casa antiguamente era tal quinta recreo, en fin. Entonces fuimos nosotros generando con esto esas identificaciones y con muchos vecinos, claro, nos dimos a la tarea, ¿no? de mapear, luego de levantar. Y lo interesante, y ya voy a ir terminando, ¿no? Que trabajamos como 30 personas en la definición de esa ruta en grupos. Entonces lo que hacíamos era, teníamos los planos, ¿cierto? Y cada grupo iba definiendo desde el hito donde debíamos partir, seguir, no sé qué. Entonces después cruzábamos esos 5 planos. Entonces era interesante porque luego hacíamos la revisión colectiva, o sea, cada grupo nos decía, no, mira, primero la casa 1, la casa 2, la casa 3, ok. El grupo siguiente era, no, la casa 1 de ellos es la 1, no, es la 2 nuestra. Bueno, y después hacíamos como una exposición completa. Y ahí llegábamos al consenso colectivo. Como estamos todos de acuerdo en que, por ejemplo, para entender, era como, no, sí, es mejor la de ellos, entonces fue súper entretenido porque tuvo como la aprobación y la validación de las 30 personas que participaron siempre. Así que eso fue muy interesante. Hay esta parte de la expo también, bueno, del guión, los paneles, las intervenciones, y tomo también un poco lo que decían los chicos respecto del tema migración, porque en ese minuto la Camilo Mori también tenía un altísimo nivel de estudiantes de otras nacionalidades. Nosotros contamos 8 distintas. Entonces, en una de las cosas, el profe más clásico te pide, ¿cierto? Dice, bueno, hagamos una línea de tiempo, ¿no? Desde esto, ya. Entonces nosotros dijimos, pero acá hay muchas líneas de tiempo. O sea, acá no está solo el 18 de septiembre de Chile, ¿no? Está el 28 de julio y así sucesivamente. Entonces también fue súper bonito porque en la línea de tiempo hicimos una nacional y una local. En la nacional no hablamos de Chile, hablamos del concepto nación y de todas las naciones que coexisten en la Camilo Mori. Entonces estaban todas las fechas de independencia, ¿no? De las 8 nacionalidades que tributan a esa escuela. Y eso nosotros también veíamos que era una muy buena respuesta, ¿no? Es como, ese es el día de Perú, ese es el día de Haití, es como que dentro de eso también no circunscribirse a Chile en un territorio donde Chile, por decirlo así concretamente, no era mayoritario, ¿no? En ese momento fue bien interesante porque la respuesta fue bien significativa también. Y ahí está la señalética instalada. Una de las cosas que los vecinos querían era que la gente siguiera conociendo la Manuel Montt, perdón. Entonces, una de las cosas que se nos pidió era que en una de las señaléticas estuviera la ruta patrimonial. Entonces, cuando la gente viniera, pudiera saber, recorrerla y todo. Y obviamente, esa señalética ha tenido, ¿cierto? Se raya, después la limpian, pero es parte de cualquier instalación en el espacio público. O sea, de repente era como, la gente la raya y uno le dice, bueno, es parte de. Eso es el espacio público y uno puede ir y limpiarlo y también tiene que ver con cuánto yo me involucro en la mantención de mi espacio cercano. Y la verdad es que ha funcionado bien. Y para ir terminando ya, rápidamente, ¿no? Nosotros también trabajamos un poco con el concepto de la Ruyen Smith, ¿cierto? Y en este caso es como todo esto, toda esta gestión desde lo colectivo, todo este proceso de patrimonialización tiene que ver un poco con las negociaciones, los consensos, los acuerdos que llegan los grupos, ¿cierto? Y hay un poco el ejemplo con la ruta, con estas comillas, yo lo denominaba con esta tabulación de los hitos, lo que era un diálogo, era una negociación, era conversar, era ver en el fondo cómo desde lo más colectivo llegábamos a una versión que nos parecía pertinente. Y no está en esta presentación porque la mandé al correo, pero nosotros hicimos un documental de todas estas experiencias que está en YouTube, así que se lo puedo mandar a los chicos para que lo compartan, donde está todo, ¿no? Desde la exposición, la limpieza de los segundos y terceros básicos, limpiaron los objetos, por ejemplo. Una de las cosas que nos decían era la visión más tradicional, lo cuento como anécdota y termino, ¿no? Que cuando diseñamos la exposición habían objetos de la escuela. Entonces algunos profesores decían, no, eso lo tiene que limpiar un experto, y nosotros no es necesario, pueden ser queríamos que desde primero a octavo básico se involucraran, entonces un poco uno desafiando los límites también, a los de primero y segundo básico los puso a limpiar, a hacer conservación preventiva.
Ya, entonces alguien podría decir eso va a ser imposible, los guantes les quedaban grandes, las mascarillas se les caían, pero el nivel de respuesta de ellos era increíble. O sea, tú le decías, esto hay que limpiarlo con cuidado, el cuidado, lo meticuloso que eran, cómo respondían, era muchísimo incluso más compromiso que cualquier adulto. Entonces, después lo mismo, cuando ellos iban decían, yo limpié eso. Entonces, eso está ahí porque yo lo limpié. Entonces, como que poner ahí en atención y haber hecho como dialogar a la comunidad completa educativa fue muy significativo. Así que eso es lo que queríamos compartir y el material está disponible todo, ruta, YouTube, videos, todo para que también lo podamos socializar a través de los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminamos esta mesa con la presentación de Fernanda Plaza, de la Dirección de Cultura de Cerro Navia. Su presentación se llama Archivos Vivos, Comunidad que escribe su historia. Fernanda es licenciada en Historia por la Universidad de Chile y estudiante del Magíster en Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado diplomados en Memorias y Patrimonio Cultural y desde 2023 se desempeña como encargada de Identidad y Patrimonio Cultural en la Dirección de Cultura de Cerro Navia. Gracias, Fernanda. Bueno, muchas gracias a Anet y Dante, a la corporación por la invitación, también a Silvana. Yo, como decía Anet, desde el 2023 me desempeño como encargada de Identidad y Patrimonio en la Dirección de Cultura de Cerro Navia. Bueno, el área de Identidad y Patrimonio nace hace más o menos 5 años y nace a partir del plan de gobierno local para el periodo 2021-2024 y se vincula a 2 compromisos de gobierno en ese momento específicos. Uno de ellos es el desarrollo de un repositorio en formato de archivo que recopile libros, videos y registros patrimoniales de vecinos y vecinas de la comuna. Y bueno, en ese sentido, el área de Identidad y Patrimonio tiene distintas líneas de acción. Entre ellas está la colección Memorias de Cerro Navia, la creación de rutas patrimoniales y puesta en valor de sitios de la comuna, el trabajo con comunidades, que es fundamental para nuestro trabajo, el archivo de las memorias y actividades de vinculación y mediación con vecinos y vecinas dentro y fuera del centro cultural, porque si bien yo soy la encargada de patrimonio, yo físicamente trabajo en la Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra. Es un espacio que tiene también la librería popular, está la ludoteca municipal, que trabaja principalmente con infancias, está la biblioteca municipal y el área de gestión cultural. Entonces, es un trabajo muy... ¿Cómo? No solamente en el sentido, no lo decía en ese sentido, sino que nos vinculamos constantemente. Bueno, en cuanto al archivo propiamente tal, este cuenta con 3 etapas hasta este momento. La etapa 1 comienza más o menos en el 2020, cuando se idea este trabajo con el archivo, y termina en 2023. Y bueno, se realizó acopio de material documental y producción de material, sin contar con un archivista, más un poco yendo al territorio, conociendo a los vecinos, buscando experiencias. Luego, en la etapa 2, buscamos alianzas, asesorías, apoyos y formatos de salida para este material que se estaba recopilando. Y en la etapa 3, que está desarrollándose todavía, hemos trabajado el tratamiento documental y las posibilidades de acceso y vinculación con las comunidades. Las temáticas que trabaja este archivo son bastante variadas. Nosotros tratamos de que se abarque un poco lo que es ser cerronavino o cerronavina en términos muy generales, pero siempre tiene una predominancia las temáticas vinculadas a derechos humanos, a las comunidades cristianas. Eso es algo que se ha ido dando de forma bastante orgánica, porque son temáticas que se repiten una y otra vez cuando uno habla con vecinos y vecinas. Entonces, las temáticas principales serían colonias urbanas, eventos sociales como el Teatro en el Cerro, la Fiesta de las Máscaras, que eran fiestas que todavía los vecinos recuerdan mucho,
la organización comunitaria en términos generales, las celebraciones vecinales y los procesos de urbanización y poblamiento de Cerro Navia. En ese sentido, en el trabajo que hemos realizado con el archivo, cabe destacar nuestra alianza con el Museo de la Memoria, que ha sido fundamental en este trabajo. El museo nos apoya bastante, no solo en lo técnico, sino en orientar este archivo, que como les decía, las temáticas vinculadas a derechos humanos surgen de forma natural una y otra vez. Así que quería mencionar el trabajo que desarrollamos con el museo. Y en cuanto a los formatos de salida que hemos podido tener hasta el momento, el principal diría que es la colección de memorias de Cerro Navia, que hasta el momento cuenta con 3 cuadernos de memorias. El primero es Las joyas comunes de ayer y hoy, el segundo es Construyendo la ruta de la memoria en Cerro Navia, y el tercero, que pudimos publicar gracias a un fondo que nos adjudicamos, un fondo del libro del Ministerio de las Culturas, es La población yugoslavia, narración de una historia. En el primer caso, bueno, para el cuaderno 1 y el cuaderno 2, realizamos entrevistas a vecinos y vecinas con el Museo de la Memoria, y estas entrevistas luego son utilizadas como insumo para elaborar este material que imprimimos y entregamos en las escuelas y liceos de la comuna y a vecinos y vecinas. Y en el último caso fue una publicación que se hizo en 2016, La población yugoslavia, que fue a propósito de un Quiero mi barrio, y por diferencias políticas en ese momento con el alcalde, que no es el alcalde actual, el libro finalmente nunca vio la luz, llegó a nosotros, llegó a mí cuando entré a trabajar, y lo postulamos un fondo del libro y felizmente lo ganamos. Entonces también fue muy significativo para los vecinos y vecinas de la población, porque siempre se quedaron con esa sensación de que habían hecho este libro, todos lo sabían, y nunca vieron el resultado. Bueno, en cuanto a las proyecciones que nosotros tenemos como área de identidad y patrimonio, en relación al archivo, se encuentra principalmente, bueno, son 3 áreas: archivo y patrimonio, archivo y educación y archivo y territorio. Y en archivo y patrimonio, nuestra principal proyección es visibilizar las memorias que construyen el habitar de Cerro Navia, la salvaguarda y puesta en valor de documentos de carácter comunitario y, esto ya es soñar demasiado, pero a eso apuntamos, ojalá algún día tener un centro de documentación de Cerro Navia, porque Cerro Navia es una comuna que en general es muy poco estudiada y muy poco visibilizada en la historiografía tradicional. Pero hay muchísima historia, hay muchísimos documentos, y también parte de nuestro trabajo es que los vecinos y vecinas vean el valor que esos documentos tienen, porque muchas veces nos pasa que llegan con fotos que son antiguísimas y nos dicen, no sé si esto les servirá, y no le ven el valor que nosotros le vemos a esos documentos. Entonces hemos hecho un trabajo en ese sentido, de que ellos mismos y ellas mismas pongan en valor sus propios documentos. En cuanto a educación, proyectamos trabajar cuadernillos pedagógicos. El trabajo con colegios es muy, muy importante para nosotros y nosotras. Generar actividades con las comunidades educativas y talleres de archivística, memoria y patrimonio. Y en cuanto al archivo y territorio, fortalecer el vínculo con las comunidades y los vecinos y vecinas, sistematizar el levantamiento documental en las distintas unidades vecinales, ojalá alcanzar todo el territorio, y activar el archivo en los distintos territorios de Cerro Navia. En cuanto a los desafíos y problemáticas que nosotros tenemos desde el eje institucional, es siempre un tema, evidentemente, la baja disponibilidad presupuestaria, la poca periodicidad profesional que ha habido dentro del proyecto, que se ha podido mantener en el último tiempo,
y el desconocimiento en general de lo que es la figura de un archivo y todo lo que implica también tener un archivo. Y por último, la dificultad de proyección del proyecto debido a distintos cambios que se dan en las municipalidades. En ese sentido, también es importante el trabajo de conversar con los vecinos y vecinas sobre el patrimonio y empoderarlos en esto del patrimonio, pudiendo así mantener, en caso de que, no sé, sobre todo considerando el escenario político actual, por ejemplo, que ellos también se empoderen de su patrimonio. Y en el eje comunitario, los desafíos y problemáticas serían reforzar el vínculo con las comunidades, la activación del archivo fuera de la accesibilidad digital, que también es un tema, la brecha digital que existe dentro de la comuna, el trabajo con el analfabetismo y el reconocimiento, analfabetismo digital, perdón, y el reconocimiento y apropiación del archivo por parte de comunidades y vecinos y vecinas. Y en cuanto a los trabajos que hemos realizado ya en materia de patrimonio, se encuentra, como les decía, el trabajo con colegios es fundamental. Las infancias también son un público muy importante para nosotros. En ese sentido, hemos podido publicar un libro que se llama Conoce y pinta tu patrimonio, como un primer acercamiento para las infancias de la comuna, que repartimos en los colegios durante el mes del patrimonio y generamos una actividad que, bueno, se la copiamos a Chillán en realidad, la unidad de patrimonio, que son los patrimonos, que son estas figuras que llevamos a los colegios en tamaño real, entonces son muy llamativas para los niños. En cuanto al trabajo más con familias y también en vínculo con la ludoteca municipal, se encuentra el material didáctico que hemos desarrollado. Esto es un memorice con las mismas figuras de los patrimonios y rutas patrimoniales que estamos trabajando y en las que hemos podido identificar a grandes rasgos cuáles son los puntos patrimoniales de la comuna. Y ya pensando un poco en el trabajo con juventudes, en la actualidad estamos desarrollando un podcast gracias al Centro Cultural de España, en el que también estamos tratando de activar este archivo que tenemos y utilizamos las entrevistas en audio como insumo para estos relatos. Y en cuanto a las metodologías que utilizamos, lo fundamental, como les decía, es el trabajo con las comunidades. Tenemos también como proyección realizar mapeos participativos en todas las unidades vecinales de la comuna. Hasta el momento lo hemos hecho en algunas, que son las más potentes, se podría decir, en cuanto a memorias y a historia. Pero el vínculo con las comunidades es algo fundamental. Y los mapeos también son algo muy importante. Y ya para finalizar, bueno, les dejo los QR de los libros que están disponibles en Internet y también señalarles que el archivo se puede utilizar si tienen alguna investigación en curso. Nosotros felices de colaborar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para un par de preguntas del público. Si hay alguien que quisiera preguntar algo, puede levantar la mano, hacer una consulta. Sí, va al micrófono. Gracias. Fascinante las tres presentaciones. Pregunta, ¿cómo visualizan para los próximos 5 o tal vez los próximos 10 años sus hijitos regalones, que son las distintas escuelas y tu trabajo? Y lo digo por dos conceptos. Uno, la ciudad no es estática, es permanente. O sea, va cambiando.
Y lo otro, yo vengo del mundo de la permacultura, agronomía con arquitectura, agricultura, entonces permanente, es diseño en lo permanente, pero aceptando los cambios que se van provocando. Entonces, en tu zona típica, hay un dicho que dice que cuando yo cruzo un río, si lo cruzo 20 años después, no es lo mismo, porque yo en 20 años, yo soy distinto y también el río es distinto en ese momento. Entonces, aunque tú tengas una zona típica por el tema migratorio, también va a ser otra gente. Entonces, en el fondo es cómo tal vez de tu memoria, o sea, de lo que ustedes plantearon, cómo tú vas a tener ese arraigo. Porque todo indica que por las tasas de natalidad, tanto Francia, España, Inglaterra, no sé, para el 2000, no sé si 50, para el 2100, van a ser musulmanas. O sea, los cristianos, chao. Y un poco, si nos vamos al tema patrimonial, Bizancio, Constantinopla, Estambul. Bueno, lo que le espera a París, a Madrid, a Londres, es lo mismo. Y ya tenemos alcalde, ya tenemos incluso hasta jugadores de fútbol, o sea, y no lo digo solamente Salah, que en el fondo es egipcio, sino que ya son jugadores alemanes, son jugadores españoles, son jugadores franceses, y hay una cantidad que es musulmana. Y la segunda pregunta cortita, ¿han pensado también en el tema gastronómico? Para incorporarlo en su... Yo como huertero, o sea, feliz, el tema que la derivada del patrimonio es, bueno, el poroto señorita, el poroto... hay distintos porotos o frijoles, o los porotos negros para digamos, los amigos colombianos, venezolanos, peruanos, eso. Son dos preguntas. Uno, cómo visualizan, y dos, el tema gastronómico. No sé si hay otra pregunta. Sí, si hay alguien que, cualquiera que quiera responder. Es que justo cuando escuchaba a las chicas exponer, antes de la respuesta por lo cultural, me empecé a preguntar por, más bien por las condiciones materiales de continuar con esto. José Miguel, cuando presentó los desafíos del taller, puso continuar el 2026, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque, voy a transparentar, ayer lo preguntamos. Oye, ¿y el José sigue con el taller el próximo año? Y no se sabe. Y no se sabe porque no se sabe si hay plata, no se sabe si las horas, porque... Entonces finalmente, cuando escuchaba a las chicas, me preguntaba esto, pues, ¿cómo se sortean esas dificultades administrativas finalmente? Antes que todo esto, o sea, que sin duda también va a hacer que cambie ¿cómo dices tú?, la población con la que se trabaja y la comunidad con la que se está trabajando. Pero mi pregunta mi reflexión iba primaria, ¿cierto? ¿Cómo se hace para continuar? Si tú me preguntas cómo ven el taller de patrimonio en 5 años más, pucha, sería súper interesante, mientras escuchaba a las chicas, por ejemplo, que hiciéramos, no sé, pues un archivo fotográfico así. Ya, si pensamos que la escuela, lo dijimos nosotros, es lo mismo que pasa en la Camilo Mori. Vienen primos, sobrinos, tíos, es cosa de decir a los chiquillos, oye, que traigan fotos del colegio antiguo y podríamos hacer un archivo. Pero ¿habrá plata para eso? ¿Nos darán las horas para eso? ¿Seguiremos nosotros en la escuela? Todas esas preguntas no las sabemos. Entonces, como todo eso, ¿cómo lo ven? Hoy se nos abren, o a mí se me abren así como muchas ideas, pero no sé, primero necesitamos como elementos más técnicos, pedagógicos de respaldo, como administrativos para poder hacerlo. Y creo que la experiencia que cuentan las chicas, por ejemplo aquí, el taller del José es un taller que se hace de manera interna. Quienes conocen cómo funciona en la escuela, hay platas que se llaman platas CEP, que son las platas de la subvención diferencial, y que esas platas las escuelas deciden, vamos a gastarlo en esto otro, para allá, para acá, de acuerdo a las necesidades. El taller de patrimonio es un taller que se hace con platas CEP. El próximo año no sabemos si van a ser las mismas platas CEP. No depende ni de nosotros, ni siquiera a veces del director ni del UTP, depende del municipio. Entonces ya ahí nos darán las mismas platas CEP o será la misma, quizás la escuela cambia la prioridad y en realidad la prioridad va a ser otra y por lo tanto las platas se van a ir para otro lado. Quizás la respuesta está en cómo nosotros podemos trabajar con gente externa, porque sí lo que pasó en la Camilo Mori, sí lo que están haciendo en Cerro Navia tiene que ver con eso, con gente externa que trabaja en la escuela.
porque dentro de la escuela creo que se nos hace mucho más difícil. ¿Sí? Espero haber respondido. Eso, primera pregunta. Y la comida, no sé, yo creo que sería súper interesante y rico. Pero no sé si... Yo creo que tendrían que aprender de la lección de Pía y Luis, ir a comer a las casas de la gente. Sí. O sea, lo que sí ocurre es que trabajando en la escuela uno sí aprende como... hablamos diferente, yo ya no digo solo lápiz. Esto es un lapicero, no es un lápiz. Porque yo en el colegio digo, niños, sacan un lápiz y sacan un lápiz mina. Entonces yo aprendí a decir un lapicero, por ejemplo, que es un cambio súper menor en el lenguaje, pero que dice mucho. Gracias. Entonces, claro, en la escuela comemos tequeño, ya no venden solo sopaipilla, venden sopaipilla y tequeño, y esas cosas, claro, en lo cotidiano, pero no se ha institucionalizado, creo. Se ha hecho como parte de la práctica. Para el 18 se venden sopaipilla y se venden tequeños también. Pero claro, como quizás ponerle el ojo a eso sería también un camino a que se abra. Eso es mi respuesta. ¿Sí? ¿Voy a responder? Sí. ¿Te molesta? Sí. Yo creo que en relación, gracias, Fer, a la pregunta hay una reflexión que viene desde el patrimonio, ¿no? Desde lo más teórico, que en el fondo tiene que ver con la gestión, y cito nuevamente a Luis, ¿no? De lo colectivo en torno a eso. El trabajo que nosotros hicimos responde a un grupo específico de entre el año 2018 y el 2020. Vecinos que en ese contexto, vecinas, ¿no? Que estaban interesados, un cuerpo docente de la Escuela Camilo Mori, que en ese momento le pareció muy pertinente hacer todo lo que hicimos. Pero tal vez ahora en el 2025 hay otras necesidades, y eso es parte de lo dinámico que es el patrimonio. En ese minuto, tal vez la ruta patrimonial fue construida con 8 hitos específicos que estas 30 personas definieron, pero está perfecto si ahora el 2025 se toma esa metodología y emergen otros hitos, porque eso es como, en el fondo es lo basal en términos de cómo entendemos el patrimonio. Pueden los materiales compartir, superponerse, pero en el fondo jamás ninguno del equipo tuvo ni la más remota visión, ¿no? De que fuera esa la única manera de abordar ese territorio, sino que era lo que en un minuto, 2017-2018, un grupo de vecinos le pareció pertinente vincularse con nosotros, ¿no? Y decir, vamos a hacer esto. Entonces, eso hay que entenderlo siempre. Hoy día esto puede ser patrimonio y mañana puede ser otra cosa, y así es, porque el patrimonio es una construcción social, al menos de cómo lo entendemos nosotros. Y respecto de la comida, me gustaría como señalar dos cosas que hacen. En ese momento también hacía Camilo Mori, yo no sé qué pasó después de la pandemia, porque hubo muchos cambios y porque los equipos directivos cambian, y eso puede hacer que cambie todo un proyecto. O sea, en un minuto, cuando nosotros trabajamos en Camilo Mori, la escuela llegó a gestionar hasta el sello patrimonial, y lo tiene. Pero hoy en día tengo entendido que hace no mucho tiempo asumió un nuevo director. Entonces también eso, no sabemos lo que sucede, la coordinadora a cargo tuvo guaguita, después, bueno, en fin. Pero dos cosas que a nosotros nos parecieron muy relevantes era que una forma de abordar el tema de las distintas naciones que conviven en Camilo Mori fue primero a través de la música, y nos parecía muy bonito porque de repente nosotros estábamos trabajando y escuchabas Juan Luis Guerra porque habían dominicanos, y después escuchabas una canción peruana porque habían DJs, alumnos DJ por recreo. Entonces se distribuían los recreos. Entonces ahora le toca al primero ácido, al quinto, en fin. Entonces era un tema musical, por lo tanto los estudiantes cogían música, y eso sí estaba institucionalizado en ese momento. Y lo otro, que hacían muchas ferias gastronómicas. Porque en el fondo, y esto lo voy a decir como un ejemplo, ¿no? En algún minuto nos contaban los profes que de repente llegaba un niño de Ecuador con una palta más dulce, o a veces la molía para tomarla como líquido, y los chilenos decían, pero qué asco, ¿qué estáis haciendo con la palta? Ya, entonces los profes empezaron a notar que se generaba mucho bullying, ¿no? Por las formas en cómo uno se alimenta, ¿no? Entonces, claro, empezó como, no, qué asco, eso no se come. Entonces dijeron, no, esto hay que intervenir, y es de lo más cotidiano. O sea, uno de repente piensa que la intervención en el bullying va casi como una cosa que venga un psicólogo, por favor. No, el recreo. De repente se ponían a pelear porque así no se comía, en fin, no se le dice así a la palta, no se ya. Se notó todo eso, los profes lo identificaron, feria gastronómica. Entonces lo hacían muy permanentemente, y a veces la feria era a cargo de Perú y otras veces era República Dominicana, y ahí empezaron a tratar de disminuir el potencial conflicto, ¿no? Ahí la cosa media chauvinista, en función de eso. Así que yo es lo que puedo contar. Nosotros no emergió como una necesidad o algo vinculado a lo patrimonio, al patrimonio desde la alimentación, pero sí es algo que se hacía en la escuela el 2018 y 2019. Desconozco si siguió, pero en ese momento sí se hizo. Eso. Sí, yo iba a decir un poco lo mismo que Pía, que somos los grupos humanos los que dotamos de sentido el territorio. Entonces, si
hay 10 grupos humanos que patrimonializan un espacio de distintas formas, genial, siempre y cuando eso se dialogue y no sea un foco de conflicto. Pero nosotros en Cerro Navia en particular tenemos la fortuna de que existe una voluntad política para instalar este tema. Y también trabajamos mucho con profesores y profesoras que asisten a la Casa de las Culturas. No solo nosotros vamos a ellos, sino que ellos también vienen a nosotros. Entonces tenemos, además Cerro Navia es una comuna pequeña que tiene muchos colegios. Entonces es bien particular y el trabajo ha sido bien orgánico en ese sentido. Eso podría contar. Necesito decir algo porque en general, claro, uno como que ha permanecido en el territorio y ha visto un montón de cosas. Nosotros hicimos libros, ustedes hicieron la ruta, pero fíjate que hubo gente trabajando en Memoria de la Río, que también fue un proyecto que se terminó porque los proyectos se terminan y eso es una de las graves complicaciones, que los proyectos culminan con los financiamientos y bueno, y a veces gente afuera, a veces gente adentro, en el caso incluso de Memoria de la Río, eran chicos de la Chile, pero este año, a pesar que hay otras personas, otro director, y les cuento a ustedes que trabajaron en el Mori, nos contactó una profesora, sí, que además ella es dirigente del Colegio de Profesores, y nos dijo, ¿tú tienes fotos de Lamont? Porque me enteré de un libro. O sea, la gente cuando tiene igual como que quedó ese bichito ahí, y ya hablamos con el chico de Memoria de la Río, le dijimos, oye, tú tenías, no sé, como 50 fotos de Memoria de la Río, ¿y a dónde las tienes guardadas? ¿Las puedes prestar? Entonces hicimos el link, y nos invitaron, como yo escribí un libro por ahí por el 2015, ilustrado, entonces, pues en realidad los chiquillos nunca han visto a alguien que haya escrito un libro, entonces me invitaron a exponer, y también desde la corporación nosotros hicimos el link, que de hecho estuvo haciendo la misma Silvana, estuvo haciendo la vinculación, la mediación, y se hizo una exposición que estuvo como 2 o 3 días, que hablaba de toda la historia, digamos, desde la Mona, la historia de la Río, fotografía, y que te culminaba con temas de memoria, o sea, súper interesante. Y por último, aparte de sentirme orgulloso que ustedes, digamos, son profes, que también pasó algo también, porque tú decías, claro, no sabemos si seguimos, en el caso, por ejemplo, de los primeros... del Gabriela Mistral, de los 5 que estaban, 3 fueron despedidos a través del tiempo y quedaron 2, pero esos 2 profesores siguen vinculados, y lamentablemente con la Naomi que no pudo venir, ella todos los años hace temas de arte, el taller de fotografía patrimonial, sacamos los estudiantes, o sea, sigue instalada, digamos, este bichito del patrimonio, y en el caso con ustedes nos pasó algo súper simpático, porque con el Balmaceda fue el grupo que fue el anterior, porque acá están los chiquillos que son los nuevos certificados, fue el grupo más grande, 19, pero ustedes tuvieron una problemática tremenda en términos de dirección, y nosotros quedamos desvinculados fue con el único colegio que quedamos desvinculados, entonces, claro, yo hablaba con los jefes técnicos, 0 posibilidad de tener un contacto, no, 0 posibilidad de hacer nada. Y cuando nos encontramos hace poco, o sea, para invitarlos a que pusieran, dijeron, chuta, tenemos un taller de patrimonio que lo llevamos desarrollando, entonces nosotros dijimos, hemos triunfado. no sé. O sea, generamos, digamos, esta necesidad, ustedes desarrollan sus propias herramientas, hicieron sus propias interpretaciones, y están ahí, po. Entonces, a lo mejor no sé qué va a pasar en el tiempo, a lo mejor siguen, no siguen, les dan lucas, no les dan lucas, pero ya se instaló algo. Y yo creo que también, como hemos hablado harto rato, que el patrimonio, ¿cierto?, en definitiva es un territorio en disputa. Bueno, en esta disputa, que también es ideológica y por ende es política, también van siguiendo otros. Y algunos van tomando la posta, y al final lo que en algún momento alguno de nosotros, cualquiera realizó, siempre suma, que en el fondo este conocimiento que va sumando, entonces, nada, pues, o sea, yo creo que sí sigue, y sí es súper válido y interesante y necesario además. Eso. Me quiero quedar con esas últimas palabras para decir que, si bien es cierto, el patrimonio como una disciplina, además relativamente nueva, no es activismo, no puede existir, o sea, no se puede ser neutro en el patrimonio. Y me acuerdo inmediatamente de las palabras a propósito de la esperanza o la falta de esperanza en torno al tema como de la crisis ambiental que nos hablaba Roberto, es que en realidad la única forma de hacer que estos proyectos continúen en el tiempo es que nosotros mismos no abandonemos esta que parece que también es una lucha, ¿verdad?, como por el patrimonio. Eso. Terminamos una segunda jornada muy intensa con un
gran número de presentaciones, de ponencias que han sido muy interesantes, que han transitado además por temas que son más generales. Tuvimos hoy día gente de la farándula, gente de la tele, hemos tenido de todo, ha estado muy entretenido, conversaciones muy calurosas, acaloradas, tensionantes, reflexiones y todo, porque es también parte de justamente la lógica de formar estos encuentros, ¿verdad? De poder pensar, reflexionar en torno a nuestras prácticas pedagógicas también y a cómo aportamos desde este espacio, digamos, que es casi también una excusa, digamos, como posicionarse desde el patrimonio para trabajar ciudadanía, para trabajar memoria, para trabajar medio ambiente, para la democracia, que también es algo que hay que defender de manera cotidiana. Así que terminamos esta jornada, les queremos dar, por favor, un fuerte aplauso a la mesa.